Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Enrique. En este espacio vamos a poder platicar con el alcalde de Puerto Cortés, Alan Ramos. Alcalde, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la ciudad y poder platicar de algunas cosas de interés para todos y sobre todo celebrando el 129 aniversario de nuestro glorioso Partido Liberal, que lo celebramos en esta semana. Muchas actividades, bueno, pero para empezar, bienvenido alcalde, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias. Un saludo para todos donde nos puedan observar. Buenos días acá en nuestro país Honduras, en nuestra querida ciudad Puerto Cortés. Alcalde, vamos a empezar desde bien atrás porque en el puerto sí lo conoce mucha gente, todos lo conocemos muy bien, pero afuera de Puerto Cortés, pues ¿quién es Alan Ramos? ¿Qué les podemos decir a la gente que es Alan Ramos? ¿Dónde estudió la escuela? ¿Dónde hizo su colegio? ¿Cómo le fue en la universidad? Bueno, yo estudié en la escuela Benigno Augusto Estrada, una escuela en el barrio donde yo nací, ¿verdad? Y que ahí cursé toda mi primaria, pero antes de eso también hice jardín de niños, en un jardín de niños que se denominaba, ya no existe, Los Ramitos se llamaba, que no era por familiares nuestros apellido Ramos, sino que eran dos maestras que eran apellido Ramos. Entonces el jardín de niños era de Los Ramitos, le decían, por los muchachos, los niños que había en esa casa. Pero ahí nos educamos, ¿verdad? En el piso de abajo de una casa, ¿verdad? Antes las casas nuestras eran de polines y ahí pues recibimos las primeras letras, los primeros números. De hecho, pues creo que tuvimos muy buena educación en esa parte de prebásica. ¿Siempre en San Isidro? En el centro. En el centro. Bueno, para los que puedan recordar, ese jardín de niños quedaba enfrente donde hoy es la escuela San John's. Ahí era el jardín de niños. ¿La secundaria? La secundaria en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús, también en el barrio del centro, la escuela que dije, Benigno Estrada, que está entre barrio San Isidro y en el centro. O sea, siempre fue en el área donde crecimos, en el área donde nacimos, y eso pues con un arraigo muy importante dentro de nuestra ciudad Puerto Cortés. De ahí la universidad, fuimos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fuimos a Tegucigalpa, porque en esa época que estudié la secundaria, la Empresa Nacional Portuaria nos daba dos becas estudiantiles a los alumnos mejor graduados del Instituto Franklin, que siempre ha sido un instituto pues muy representativo, y del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Gracias a Dios, en la promoción del año que me gradué, pues obtuve un excelente índice y obtuve esa beca para estudios universitarios. La beca era muy exigente, teníamos que tener un índice arriba del 80% y teníamos que cursar 24 unidades valorativas por periodo. O sea, teníamos que llevar 6 clases mínimo de 4 unidades valorativas para poder tener el acceso a la beca. Entonces, solo estaba en Tegucigalpa las carreras completas, ¿verdad? Entonces tuve que moverme a Tegucigalpa para poder aprovechar el apoyo que generaba la Empresa Nacional Portuaria con esta beca y poder cumplir la educación. Estudiamos una licenciatura en Administración de Empresas, la cual cursamos en 4 años y mantuvimos ese índice que era exigido por la universidad, y de hecho pues cuando salimos de la universidad nos graduamos con un 89% de índice ya en promedio de los 4 años, y eso pues nos permitió no hacer tesis. Ya la universidad había implementado que los alumnos que teníamos arriba del 85% pues ya no hacían tesis, sino que se hacía una monografía, y ya 6 meses, o sea, en 4 años cursamos todo lo de administración de empresas. En 6 meses nos preparamos, hicimos la monografía y se nos entregó ya el título como licenciado en administración de empresas. Después
¿Qué pasó después? Bueno. ¿Saliendo de la universidad, qué pasó? No, saliendo de la universidad, pues, el año que yo salgo de la universidad fue 1986. En ese año, por esas condiciones o coyunturas que da la vida, asumió como presidente el ingeniero José Espana del Hoyo, sí. Y por todas las restricciones económicas que estableció al gobierno en general, se eliminaron todas las becas. Se dejaron de... Pero usted había salido. Yo ya estaba saliendo, yo no tuve problema porque prácticamente cuando se aprueba de que se cancelan todas las becas educativas financiadas por el gobierno, por las diferentes instituciones de gobierno, yo ya estoy saliendo. Entonces yo salgo en Tegucigalpa y pues se me ofrecen algunas oportunidades de trabajo, me quedo trabajando en Tegucigalpa y se me ofrece también que sea catedrático universitario. ¿Con cuántos años? 22 años, perdón. A los 22 años se me ofrece la oportunidad para ser catedrático universitario por el índice con que me gradué dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, y se me prepara, se me dan los cursos pedagógicos que tienen que existir, y pues en el año 1988 ya entro como catedrático universitario, ¿verdad? A impartir las clases de Administración Financiera 1 y 2, y posteriormente, cuando ya estoy dentro de la universidad, pues se generan las oportunidades en otras áreas, en el área de análisis cuantitativo o estadística, y se me presenta la oportunidad para dar análisis cuantitativo 2. Pero usted era un cipote de 21 años en ese momento. 22 años realmente. ¿Cómo hacía con toda esa camada de cipotes recibiendo clases de otro cipote? Bueno, ¿cómo lo controlaba? Una experiencia que cuento y que aprovecho ahora, mi primera clase. Cuando me van a presentar a mi primera clase, entro en un auditorio que tenía 90 alumnos. Tenía 22 años, no tenía la experiencia, sí me habían dado algunos pequeños cursos ahí de pedagogía, pero cuando entro me encuentro con un montón de alumnos que habían sido compañeros míos, que más bien creían que llegaba otro compañero, y ya me presentan como catedrático, y sí, en los primeros días pues se generaba la confianza porque ellos me conocían y me trataban por mi nombre y me preguntaban, Alan, tal cosa, Alan, tal, y aquella camaradería, ¿verdad? Que no había, pues, lo que uno siempre genera con un catedrático universitario, el respeto, licenciado y todo lo que implica. Y pues bueno, se rompió el hielo y logramos impartir clases, y pues creo que fue una experiencia importante que también marcó parte de mi vida porque aprendí ahí a hablar en público. Ahí empezó entonces. Realmente ese fue para romper el tema de que no es fácil hablar en público. Dicen que la gente le tiene miedo a dos cosas: a la muerte y a hablar en público. Pues la mayoría de las personas tiembla a hablar en público. Eso es algo que les digo por la experiencia, pero eso, 22 años empecé a hablar en público y eso nos permitió pues seguir hablando en público. Buenos días, ¿capuchino el suyo? Sí, un capuchino. Un capuchino, y me da un chai tradicional. ¿Qué tamaño serían las bebidas? ¿Medianas o grandes? Medianas. Medianas. ¿Una repostería que desee? No, solamente. 79. Gracias. Entonces ahí se rompe el tema de hablar en público. ¿A usted antes de eso se le dificultaba hablar en público o ya era...? No, los primeros días dando clase llegaba en algún momento en que había algún tipo de... Porque en el camino se encuentran una serie de alumnos de alto rendimiento, como otros que no lo son. Entonces de repente habían algunas preguntas bastante no fáciles, bastante complejas. Entonces poder explicarlo sin tener las palabras no era fácil. Entonces ahí se generaba un poco de problema en la expresión, pero poco a poco uno va ampliando su vocabulario y va expresando las ideas como corresponden. Entonces, pero ahí fue una escuela
para poder hablar en público. Ahí es donde se aplica lo de, no es lo mismo tener el conocimiento Que practicarlo. y La darlo, práctica, impartirlo. hay un buen proverbio que dice que la práctica hace al maestro, y es cierto. Hay personas, y yo las he conocido a lo largo de mi historia o de mi carrera, de que tienen altos niveles de conocimiento, pero no lo pueden expresar. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, nos vamos a parar ahí donde en que es catedrático de la universidad. Me voy un poquito más atrás, donde jugaba las potras Alan Ramos. ¿Quiénes eran los hipotes de infancia con los que hacían esas potras de las tardes? Bueno, en la escuela Benigno, en la parte de atrás de la escuela había un campito de fútbol, y entonces todos decían el campito era Benigno. Entonces cuando salíamos de escuela era ir a jugar fútbol y había que quitarse los zapatos. Todos éramos descalzos porque nadie tenía acceso a... Éramos pocos de repente los que teníamos acceso a un par de zapatos. Entonces los muchachos o los niños iban descalzos a la escuela. Y ¿Eso era su capuchino? sí. Normal. Sí. Dos. Los muchachos, repito, los jóvenes o los niños iban descalzos a la escuela. Entonces para poder jugar había que quitarse los zapatos, ponerlos a un lado y poder jugar para que todos anduviéramos en igual condición. Y jugábamos ahí atrás del Benigno. Y ahí pues en las calles, yo nací en la Sexta Avenida, entre Quinta y Sexta Calle, una calle de tierra que precisamente hace un año pues fue inaugurada la pavimentación de la Sexta Avenida. Ahí jugábamos los de una esquina contra la otra esquina, y eran las tardes, noches, eran de mucha alegría, de muchos niños en la escuela, en las calles. La época de los juegos, había época en que se jugaba mables y había que jugar mables, había época en que se tenía que jugar con trompo, se jugaba con el trompo, pero en medio siempre habían partidos de fútbol, habían potras, y en eso pues habían muchos compañeros, ¿verdad? Muchos, algunos. ¿De los que comparten todavía con usted o que todavía están aquí en la ciudad? Bueno, hay uno que comparte conmigo desde muy pequeño que se llama Welner Maldonado Vaca. La Fiera. La Fiera, el popular Vaca. Él es testigo de todos estos temas porque fue compañero mío de la escuela. Otros que fueron apareciendo en el camino. Tengo un gran amigo, pues de hecho hasta soy padrino de una de sus hijas, de César Savío, que pues siento mucho que hoy está sufriendo una terrible enfermedad. Él vive en New Jersey y confiamos en Dios en que se recupere, pero con él también jugábamos desde muy pequeño. Él iba un año arriba en la escuela, en el colegio yo lo alcancé, y porque él perdió algunos años lo superé en educación, pero en fútbol era el goleador. Era el mero queso. Era él el goleador con el que siempre íbamos juntos porque teníamos que armar los equipos fuertes, y así varios que conocimos en nuestra infancia y en nuestra juventud. ¿Era bien portado Alan Ramos? Sí, yo considero que quien puede hablar de ese tema es mi mamá, ¿verdad? Porque mi papá ya falleció, pero siempre no fui un niño problema, fui un niño estudioso, fui un niño que siempre trató de cumplir sus obligaciones, nunca tuve problemas, siempre fui excelencia académica, y cuando iba a jugar era cuando terminaba mis clases. Siempre fui organizado con el tiempo. De hecho, cuando me tocó ser alcalde y empezamos a hacer agendas, no había esa costumbre de hacer agendas. Ahora yo me fijo que mucha gente hace sus agendas y todo, pero sí es para tratar de que uno administre el tiempo de la mejor manera. Ok, vamos a salir ahora de catedrático. ¿Llega a la alcaldía? ¿Cómo llega a la alcaldía? Bueno, con el doctor Marlon Lara siempre fuimos amigos desde más que todo en la época de colegio, pero con quien yo era más amigo, seguimos siendo muy amigos con Marlon, lógicamente, pero en ese momento el que era más cercano era Wenceslao, el hermano mayor de Marlon. Wenceslao es mayor 2 años que mí, y yo soy 2 años mayor que Marlon. Entonces, con Wenceslao jugando fútbol, con Wenceslao cuando yo me fui a estudiar a Tegucigalpa, ya me lo encontré. Él estudiaba administración aduanera, y bueno, también le ayudamos mucho en sus estudios para que pudiera salir, porque siempre asumimos un papel ahí de maestro,
en poder reforzar clases, sobre todo contabilidad. ¿Usted le daba las tutorías a Wenceslao? Le dimos mucha tutoría. Yo lo molestaba en algún tiempo, le decía, en ese título tuyo tiene que aparecer el nombre mío ahí abajo. Porque lo apoyamos, sinceramente, él hacía su parte, muy bueno y todo, pero siempre algunas clases ocupan más esfuerzo que otras. Cálculo, bueno, en clases donde compartíamos mucho, estando en Tegucigalpa formamos un buen equipo que se llamaba Universitarios Porteños, que con él lo conformamos y participamos en diferentes ligas. Ahí también estuvo el doctor Marlon Lara, estuvo el doctor Adolfo Canales. ¿Qué posición jugaban? Yo jugaba en medio, siempre fui jugaba en medio campo, un volante le dicen, pero en medio campo. Y Wenceslao era un defensa central. Era el toro entonces. Sí. ¿Y Adolfo, el doctor Adolfo? Bueno, Adolfo y Marlon, cuando había oportunidad y jugaban en medio, que era parte también de lo mismo. No, ok. Y llegamos a la MUNI. Llega el doctor Marlon. Con el doctor Marlon, cuando él me dice la primera vez que está aspirando a ser alcalde de Puerto Cortés, bueno, yo sinceramente le dije, pucha, te deseo todos los éxitos, necesitamos que los que salimos de Puerto Cortés, hablando porque estábamos en Tegucigalpa, regresemos a la ciudad y le demos parte de lo que hemos aprendido. Y sin embargo, le decía yo, te deseo todos los éxitos porque realmente éramos unos muchachos muy jóvenes. Pero bueno, Puerto Cortés había caído en un bache, habían habido 3 alcaldes en un periodo, y como que eso pues como que despertó un poco a la ciudadanía, y Marlon se presenta y tiene el apoyo de la ciudadanía. Yo en ese momento estaba en Tegucigalpa y colaboraba porque había que ir a tramitar cédulas y cosas de esas, más que todo en esos temas donde podíamos colaborar. Se presenta él el día de la elección, lógicamente nunca perdimos dónde venir a votar, y veníamos a votar y todo lo demás, y logra ganar, ¿verdad? Y él siempre me dijo, si gano vos tenés conmigo. Entonces yo ya estaba casado, ya me había casado con mi esposa, con Emelina López Ramos, y yo me la había llevado para Tegucigalpa. Ya ¿tenían hijos ya? Ya había nacido Alan, ya había nacido Katia, que eran mis 2 hijos, mis 2 hijos mayores. Entonces cuando Marlon gana y me dice que me venga, yo le dije a mi esposa, le digo, bueno, vamos a regresar a Cortés, vamos a regresar un año a ver qué tal funciona, porque yo también daba clase en la universidad, saqué el permiso en la universidad, y también con otros compañeros de universidad habíamos constituido una empresa de temas aduaneros, y más que todo la distribución de mercadería, con una empresa que traía mercadería de Estados Unidos. Entonces la distribuíamos, éramos representantes, y pues ya tenía un espacio ahí donde íbamos creciendo en la parte económica. Era consultor porque iba a trabajar en algunos espacios con empresas consultoras en el área financiera, y daba clases en la universidad. Entonces había que poner en orden todo eso y venir a Puerto Cortés de nuevo. Entonces cuando Marlon llega, pues a la semana de Marlon llegar, yo retorno a Puerto Cortés, y él me dice, mira, esta es la parte de la municipalidad, hay que hacerse cargo de la parte administrativa. Entonces yo empiezo a ver que existe, empezamos con el ingeniero Darío Urbina, ¿verdad? También que hicimos el equipo, y otros aquí cercanos, y empezamos a ver, y realmente en ese momento existía DIMUNDE, que era la División Municipal de Desarrollo, que había absorbido casi todas las funciones municipales, y la municipalidad como tal era poco lo que estaba haciendo. Sin embargo, no habían obras de desarrollo, o muy pocas obras, y bueno, se toma la decisión de cerrar DIMUNDE. Esa fue una decisión corporativa en base a que se hicieron algunos análisis. El AID apoyó en esos estudios para poder ver una decisión y asumir todo lo que la
la municipalidad le debería responder a la ciudad y nos tocó dar ese paso en la gestión administrativa. Entonces, casi arrancando de cero muchas cosas. Estamos hablando del 94. Del 94 y bueno, caminamos. El doctor Marlon, creo que hay dos historias aquí, una historia de Puerto Cortés antes de Marlon Lara, otra historia de Puerto Cortés después de Marlon Lara. Llega el 2006, sí. Bueno, sería el 2004, 2003, donde empiezan ya la... Sí, pero me gustaría compartir un tema. Cuando yo salgo de la universidad, la parte política partidaria, yo hasta ese momento sinceramente observaba, no tenía mayor inclinación. De hecho, estando en la universidad, participé con el Frente Universitario, con el FUD, Frente Unido Universitario Democrático. Estudiaba ciencias económicas, ahí el predominante era el FUD y lógicamente pues bueno, ahí me invitaron, participé, fui secretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Economía, porque en ese momento, repito, tenía un buen índice y ni modo, era como el indicado y trabajamos en esos temas, ayudamos a muchos estudiantes, etcétera, de universidad. Pero la historia, yo creo que la juventud nuestra ha perdido la orientación que debemos dar los mayores. ¿Por qué ser liberal? El tema. Y yo creo que ese es un tema que hoy que estamos hablando del aniversario del Partido Liberal, es 129 años de historia, es importante saber por qué ser liberal. Y los libros nos lo dicen, hoy en internet hay cualquier cantidad de acceso a la información. En 1789 se da la Revolución Francesa y el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, que los hombres deberíamos ser libres, deberíamos ser iguales y deberíamos ser fraternos, deberíamos ser hermanos, para que nos miráramos de esa forma. Entonces surgen dos pensamientos políticos realmente. El pensamiento político de la libertad, donde se identifican los partidos liberales o la filosofía política liberal, y el partido de los conservadores, los que no querían dar ese paso, los que querían que siguieran existiendo los esclavos, los que querían que siguieran existiendo la división de clases, la oligarquía, las monarquías, etcétera. Entonces, desde ahí parte esa filosofía. ¿Por qué ser liberal? Porque amamos la libertad, porque creemos en los derechos humanos, porque creemos en la libre empresa, porque sabemos que solo los gobiernos liberales son vanguardistas, van hacia la búsqueda del desarrollo, de la educación, de la mejora, y que el ser humano necesita esas condiciones donde está identificada la mayoría. En el trayecto se pierden esos conceptos y entonces hoy miramos un montón que andan por un tema, por el otro tema, surgen cualquier cantidad de partidos políticos, pero no saben el por qué. El por qué existen. El por qué existen. Y realmente el concepto liberal es el concepto apegado a la libertad. Francisco Morazán fue un liberal. ¿Por qué? Porque buscó la libertad para Centroamérica, la libertad para Honduras. Simón Bolívar fue otro liberal. O sea, si nos vamos a los grandes libertadores de Latinoamérica, todos tenían esos conceptos liberales bien fundamentados. Y por eso es que, bueno, aquí entre un lado oscuro, opresor, conservador, y el otro lado liberal, buscando el beneficio del ser humano, yo creo que la mayoría se inclina a ese tema, por la libertad. Entonces, por ese tema es que somos liberales. Y ahí nos inclinamos, ¿verdad? Entonces, cuando el doctor Marlon asume y nos llama, pues bienvenido. Y llega un momento, en el 2004 a finales, que el doctor Marlon asume una posición de aspirar a la presidencia. Y está la disyuntiva, ¿quién va a ser el candidato alcalde? Habían otros prospectos, pero me acuerdo de una asamblea ahí como en junio del 2004, yo había asumido también la gerencia de Aguas de Puerto Cortés por una condición coyuntural que
Esa empresa se constituye cuando se inició el proyecto del alcantarillado sanitario en 1999. Habían habido un par de gerentes, pero bueno, ya no estaban, alguien tenía que asumir. Nos íbamos a ir a un concurso a buscar a alguien que viniera a gerenciar la empresa, y un par de personas o profesionales que iban a venir pues demandaban salarios bastante altos, porque venían personas, dos que se presentaron de Tegucigalpa, y platicamos con el doctor Marlon, ¿verdad? Que de repente nosotros teníamos el conocimiento y la experiencia para tampoco ir a devengar esos salarios que pretendía la otra gente, sino devengar los salarios de nuestro nivel, de nuestra ciudad, y seguir sacando adelante la empresa. Bueno, hoy Aguas de Puerto Cortés ahí es está, un referente. y es un referente nacional e internacional. Entonces yo salí de la alcaldía. Cuando se hace asamblea, yo estoy en Aguas de Cortés, y me acuerdo que muchos, recuerden que en ese momento también era candidato presidencial Manuel Zelaya, y muchos liberales que habían anteriormente apoyado al doctor Marlon Lara se habían inclinado a Manuel Zelaya. Entonces habían otras corrientes, con la licenciada Gabriela Núñez, con el profesor Pineda Ponce, bueno, no me acuerdo bien, don Jaime Rosenthal, habían como 5 o 6, y aparece el doctor Marlon Lara. Wow. Estás en medio de grandes figuras. De grandes figuras, y la gente, pues, me decía, asúmalo. Y bueno, hablé con la familia, sobre todo, ¿verdad?, con mi esposa, con mis hijos, estaban pequeños, pero bueno, hablé con ellos, fui a hablar con mi mamá, con mi papá. Le dije, bueno, hay una oportunidad acá, ¿qué piensan? Unos me dieron sí, otros me dieron no les voy a ser sincero, no fue fácil tampoco, pero bueno, ya tomé la decisión y aspiré, y me presenté. Me acuerdo que las elecciones eran para febrero del 2005, se habían movido para febrero, no iba a ser en noviembre, y yo me presenté como unos 5 o 6 meses antes. ¿Cómo es para armar todos los cuadros en ese poco tiempo? Sí, y era difícil. Entonces, recuerdo con el licenciado Abel Sierra, se presenta para candidato, siempre entre la corriente el doctor Marlon Lara, la profesora Leticia Rodríguez Plata. Iban para diputados. Para diputados. Y empezamos a visitar algunos líderes que habían estado siempre apoyando al doctor Marlon, pero ya se habían comprometido, uno se había comprometido con los otros movimientos que existían, ¿no? Entonces, y visitamos algunas comunidades, sobre todo en el sector Pantano, el sector Ramal, algunos barrios, y yo miraba que estaba bastante reñido. Muy poca gente iba. Convocábamos, la primera convocatoria que fue en una comunidad en el sector del Pantano, solo llegaron como 6. Y nosotros, con la profesora Gladys Johnson, que nos acompañó desde el principio, con Abel Sierra, con los que estaban ahí al par nuestro, el señor Alejandro Escalante, ahí estuvo desde el inicio, por eso siempre leo la autoridad del partido. Entonces, íbamos 7, 8 nosotros, y solo habían 6 por ahí, o sea, era complicado. Entonces ahí, poniéndonos a leer un poco también, no voy a decir que nos inventamos el agua caliente porque no es cierto. Yo les dije, no, aquí nos vamos a poner a caminar Puerto Cortés. Vamos a irle a tocar de nuevo la puerta de la casa, a todos los lugares que podamos. Entonces empezamos de lunes a domingo a empezar a caminar, y empezamos a caminar Puerto Cortés. Eso se volvió como una fiesta. Una fiesta, y empezamos a caminar 10, y después teníamos 20, y después en la caminata habíamos 30, y después en la caminata habíamos 300. Llegamos a hacer caminatas, creo, con unas 700, 800 personas. Era una fiesta. Entonces eso va generando alegría, pertenencia. Entonces cada vez que yo miraba ese tema, yo le decía a Marlon, porque Marlon andaba en el país, él era candidato presidencial, y yo le decía, no, aquí Puerto Cortés lo vamos a defender. Okay. Claro, llegó la elección, ganamos la interna, y la ganamos el segundo lugar, creo que
quedó el señor Benjamín Serpa, un buen amigo, con una diferencia de más de 3,000 votos. Eso es bueno, eso es una diferencia grande. Claro, en ese momento era una buena diferencia y conformamos una corporación municipal para ir a la contienda general, y en la contienda general pues ya ganamos y lógicamente siempre había, recuerda el reto, recuerda el desafío, sustituir a Marlon Lara. No era fácil. No era fácil, era una gran responsabilidad. Mucha gente que no nos acompañó, que hoy en el segundo periodo nos acompañaron, me decían, la vez pasada o tu primer periodo no te acompañamos porque no creíamos que iba a suceder esto, que iba a suceder lo otro. Y bueno, logramos conformar un buen equipo de trabajo, siempre conservando la base que está desde el doctor Marlon Lara. Y hoy estamos acá, gracias a Dios. Podemos sentirnos orgullosos de muchas cosas, de mucho trabajo, cambiamos. Creo que Puerto Cortés cambió. Yo sé que algunos porteños no quieren verlo por problemas de miopía política o de cualquier otro tipo de problema interno que tengan, pero muchas personas del país o muchas personas porteños que viven en el extranjero saben que Puerto Cortés cambió, que le faltan muchas cosas, es cierto, le faltan muchas cosas, pues por eso estamos acá, seguimos trabajando para por lo menos lograr más de lo que hasta ahora hemos hecho. Estamos en el cuarto periodo ahorita ya, sobre el tercer año, ¿ah? El cuarto periodo. Iniciando el tercer año. ¿Cómo ha hecho Alan Ramos para cómo ha combatido o cómo ha trabajado el tema de quemarse políticamente? Porque esto tiene un desgaste, lógicamente. Claro. ¿Cómo ha hecho? Bueno, yo creo que nuestro estilo ha sido de mucha participación ciudadana, tenemos mucha comunicación con todos los líderes, dirigentes de nuestro partido, ¿verdad? Hemos mantenido el sentido de pertenencia, los consejos municipales liberales, que nunca los he presidido porque el consejo local liberal debe ser presidido por otro liberal. Yo estoy como alcalde dedicado a la ciudad para todos los porteños y las porteñas, pero no dejo de pertenecer a nuestro partido, pero seguimos de cerca las actividades que celebramos el Día de la Mujer, que celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, que hacemos bingos, que hacemos cualquier tipo de situación que se apoya como partido, diferentes actividades, se hacen brigadas de salud, muchos temas, ¿verdad? Donde el partido se identifica. Eso es lo que le permite al partido tener la permanencia, lo que le permite al partido dar atención al sentido de pertenencia que necesita un ser humano, máximo cuando tiene una afinidad política. Pero a la par de eso, hemos gobernado para todos, pero para que el Partido Liberal, que nos dio la oportunidad, para las personas que nos llevaron a esos cargos, también se sientan orgullosas de que no los hemos defraudado hasta ahora, y primero Dios no se haga nada para defraudarlos en un sistema, pero lógicamente seguimos trabajando, hemos recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales y siempre vamos en nombre de la ciudad de Puerto Cortés, pero también en nombre del Partido Liberal, que nos ha dado esa oportunidad para estar al frente de la ciudad. Ha habido desgaste, no lo voy a negar, porque el desgaste político ocurre en estos cargos, pero al estar dar esa oportunidad de educación, hay mucha gente que yo me la encuentro en diferentes lugares y me dan las gracias porque a través de un programa de becas municipales, por decir algo, hoy su hija o su hijo es un profesional de secundaria. A través de algún grado de participación con estos programas alternativos que se dan, ya X persona ahora ya es un bachillerato, ya tiene un bachillerato y está estudiando en la universidad. Que un muchacho que había perdido la ruta hoy se convirtió en un soldador a través de la escuela taller y está trabajando en X empresa. Falta mucho, pero la ciudad ha prestado las condiciones para que todo el mundo de una forma u otra siga luchando para salir adelante.
Yo sé que el crecimiento poblacional ha sido enorme. Yo recuerdo, y tengo los datos estadísticos, cuando asumió el doctor Marlon Lara, Puerto Cortés tenía 45,000 personas. Y hoy tiene 150,000. O sea, el crecimiento ha sido mucho. La migración de muchos lugares de Honduras hacia Puerto Cortés ha sido producto de que ahí está el puerto, que ahí de una forma u otra la gente tiene un subempleo. Sé que, repito, necesitamos más temas, que vengan más inversionistas, y eso es lo que ha hecho el gobierno local, trabajar en esa ventanilla única para que se hagan los permisos de manera más rápida, se emitan las licencias ambientales para que aquí se resuelvan todo ese tipo de problemas. Y así hemos visto cómo se va creciendo económicamente, la ampliación del puerto a través de estos operadores internacionales. También les hemos brindado el acompañamiento para que se logre de una manera positiva, satisfactoria. Yo sé, este es un proceso en el cual entramos desde 2014 estas concesiones, pero esos procesos ya están teniendo resultados y van a tener más resultados en la medida en que todo el modelo de concesión se consolide con mayores ampliaciones, con mayores grúas, con mayores servicios. Eso va a generar todavía mayor actividad económica, porque no recordemos que somos la capital portuaria de Honduras. Si bien es cierto, hay que invertir en temas turísticos y en otros servicios que la ciudad brinda, es cierto, hay que hacerlo, pero siempre la actividad portuaria sigue siendo lo principal, y las actividades económicas colaterales al puerto son los que le dan el crecimiento a la ciudad. Entonces, de una forma u otra, la ciudad ha estado presente y el Partido Liberal ha estado presente. No podemos decir lo mismo del Partido Liberal a nivel nacional, y todo el mundo sabe lo que ha pasado, cómo nos hemos desgastado, pero Puerto Cortés sigue siendo un referente en materia liberal. Liderazgo. ¿Qué es el liderazgo para Alan Ramos? ¿Qué es un buen líder? Ahorita que nos están viendo un montón de muchachos, de jóvenes, ¿cómo le podemos transmitir la definición de la palabra liderazgo en hechos a través de Alan Ramos? Bueno, yo siempre que he tenido algunas exposiciones sobre el tema del liderazgo, les hablo, prepárense, porque hoy vivimos en un mundo competitivo, vivimos en un mundo globalizado, pero las oportunidades se dan. ¿A quién se le dan? A los más preparados académicamente, pero no solamente prepararse de una manera egoísta, en que me preparo y soy yo y nadie más que yo, sino preparemos y compartamos el conocimiento. Cuando nosotros, y ya lo hablo de manera personal, cuando nosotros compartimos lo que sabemos, cuando nosotros lo que queremos es enseñar, transmitir que podemos hacer esto, que podemos hacer los otros, los liderazgos se van consolidando. De hecho, nuestra ciudad como ciudad comparte muchas de sus experiencias con todos los municipios del país, indistintamente de colores políticos. Pues los compartimos porque si hemos hecho algo que se nos reconoce bien, por ejemplo el modelo de transparencia, que ha sido reconocido durante muchos años por el Instituto de Acceso a la Información Pública como algo bien hecho, nosotros lo transmitimos a otros municipios y le prestamos toda la colaboración. Es igual, lo hacemos institucionalmente, es igual de manera personal. Tenemos conocimientos en tal tema, vamos, lo explicamos, lo compartimos, pero sobre todo tratamos de agregarle ese sentimiento humano, ese carisma, donde todavía podemos hacer más por los que más necesitan. Yo creo que el liderazgo, muchas veces, algunos son temas de discusión todavía a nivel profesional, que si se nace o si se hace. Yo creo que se hace. Yo creo que hay que tener algún tipo, repito, yo aprendí a hablar en público cuando empecé a dar clases, pero de ahí entendí que hay mucha gente que nos necesita. Todos tenemos gente a nuestro lado que nos necesita, pero en la medida en que nos preparemos más, tenemos más para poder ayudar a los demás, y eso es lo que nos genera el liderazgo. Estamos platicando con Alan Ramos, alcalde de Puerto Cortés.
presidente también del Platense Fútbol Club. Estamos en varios temas interesantes, celebrando el aniversario del Partido Liberal. Alcalde, el Partido Liberal a nivel nacional, ¿cómo lo encuentra en este momento? ¿Qué podríamos decir? Vamos a ver más adelante a un Alan Ramos pretendiendo la presidencia de la República. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el Partido Liberal, lastimosamente, y lo digo con todo respeto, y sé que este video va a llegar a muchos lados, a muchos sectores, no ha tenido en su dirigencia, no la local, estamos hablando a nivel nacional, la dirigencia que se ha postulado y logrado la dirección del partido a través del central ejecutivo, no a los actuales, estoy hablando desde el 2010 para acá, o incluso desde el 2006 para acá, en la época en que nos ha tocado gobernar como alcaldes. Hemos visto cómo se descuidó la organización del partido. El Partido Liberal no tiene una organización de científica a nivel de partido en todo lo que es nuestro país. Entonces, los opositores nuestros históricos hicieron lo contrario. Ellos sí se prepararon. Ellos se prepararon y se organizaron. Lo que ellos miraban que nosotros hacíamos antes, dejamos de perder, organicémonos. Y por eso, en algunas actividades que hacen, se mira muy nutrida la pertenencia. El Partido Liberal, a través de las autoridades centrales, cuando convocan a diferentes actividades, hay muy poca participación, sinceramente, como debería haber. Sí creo que los liberales en el país somos mayoría, pero al no estar organizados no podemos demostrarlo. ¿Y cómo tenemos que organizarlo? A través de los barrios, de las colonias, de los municipios, de los departamentos, de las regiones, hasta poder llegar a nivel central. Hoy el partido ocupa un verdadero norte, una reestructuración a nivel de lo que es el concepto de organización política. Y hasta que podamos caminar en esa línea, yo creo que vamos a tener una verdadera oportunidad para asumir de nuevo la presidencia de la República como partido. Ahí podríamos meter el tema de un liderazgo o de una reorganización del partido o de un líder X. Bueno, ahí como algunos líderes nuestros de mucha trayectoria dicen es que ocupamos un buen candidato. Es cierto, pero yo se lo digo con todo el profesionalismo primero, con la responsabilidad, con todo lo que nos caracteriza. Necesitamos un buen candidato con recursos y una buena organización. Son tres variables. El buen candidato es necesario. Eso va amarrado. Sí, aquí hemos tenido, para mí Luis Zelaya fue un excelente candidato, sin organización y sin recursos. Podemos traer a alguien que diga aquí están todos los recursos y no tenemos candidato, no tenemos organización, nos caemos. Pero la primera es la organización. Si tenemos una buena organización, vamos a tener un buen candidato, se lo garantizo. Y los recursos van a llegar. ¿Por qué? Porque también la población como tal, al ver un partido organizado, un sector privado, diferentes sectores van a apoyar a un partido que históricamente le ha dado a Honduras muchas posibilidades. Yo recuerdo, y estamos en una plática importante, cuando yo llevé la clase de sociología en la universidad, el catedrático nos dijo que gracias a un gran presidente que tuvo Honduras, Ramón Villa Morales, que mucha gente dice dejemos de vivir del pasado, pero ese fue un estadista, Ramón Villa Morales, hay que leerlo más, hay que tenerlo presente en cada capacitación de nuestro partido. Ramón Villa fue alguien de avanzada. En su época, Código de Trabajo, en su época el Hospital Escuela, el Seguro Social, y podemos hablar de muchos temas. Entonces, cuando yo llevaba la clase de sociología, había guerrilla en Nicaragua, había guerrilla en El Salvador y había guerrilla en Guatemala. Honduras estaba en medio. Si a Honduras hubiera venido una guerrilla, hubiéramos sido tal vez miles de muertos, hubieran habido miles de muertos, me incluyo porque era una época de mi juventud. Y ¿por qué no se dio acá eso? Por esas decisiones de Villa Morales, que las tomó
en aquel tiempo y que en ese momento histórico nos venían a generar una relativa tranquilidad. Es cierto, hubieron algunos actores, las Fuerzas Armadas y todo, pero la gran masa social que reclamaba en Nicaragua, que reclamaba en El Salvador, que reclamaba en Guatemala, era todas esas conquistas sociales que en esos países no se habían dado. Y aquí se dieron. ¿Y por qué decimos que él era un estadista? Era un hombre de Estado, era alguien que manejaba las estadísticas, que había visto cómo este tipo de decisiones le habían cambiado el norte a otros países. Sí. Entonces yo creo que eso para nosotros fue, como país, fue muy importante y es necesario que lo sepamos. Sin embargo, ¿verdad? Repito en la primera pregunta, el Partido Liberal necesita volver a organizarse. Alguna aspiración particular que tengo es ser presidente del partido. ¿Por qué? Porque creo que el modelo de organización política que tiene Puerto Cortés puede ser en el Partido Liberal debe ser el que deba tener Honduras, y lo sigo sosteniendo. Por eso tengo esa aspiración de poder llegar a ser presidente del partido antes de cualquier otro cargo. Si en un futuro se da una candidatura presidencial y está el apoyo de un partido, pues lógicamente vamos a asumir el reto, vamos a asumir ese tipo de oportunidad, porque creo que Honduras está para muchas cosas más, haciéndolo bien organizado y con mucha participación ciudadana y la transparencia, que es lo que ha caracterizado el modelo de gestión de Puerto Cortés. ¿Y qué es el nombre que tiene la Asociación de Alcaldes Liberales? Y es el Por la transparencia. Por la transparencia. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima edición en este espacio aquí a través de las redes sociales. Hasta bien.